Les doy la bienvenida a esta entrevista. Gracias por poder brindarnos esta posibilidad de conversar. Y vamos a entrevistar hoy día a Carolina Letelier Astorga, que ella es terapeuta narrativa, es feminista, es mamá en ejercicio de 3 hijos, y es, junto con Ítalo, la fundadora de Pranas, que ahí voy a contar un poquito de qué se trata. Y también nos acompaña Ítalo Latorre Gentoso, que también es terapeuta narrativo, que es fundador también de Pranas, y que Pranas es una de las organizaciones pioneras en Latinoamérica sobre la formación en terapia, prácticas narrativas. Lo invito además porque yo tengo una relación de cariño, de amistad con ellos han sido formadores míos también en práctica narrativa, son personas confiables para mí, cuando les pido conversar sobre esto. Así que gracias por darse este espacio entre todo esto que está pasando. No sé si le gustaría agregar algo más, algo que sea importante. No. ¿No? Y tú también eres confiable para estar en esta conversación. Y es mutuo, que nos han pedido otras conversaciones y otras de estos contextos, y no siempre decimos que sí. Gracias. No, cuidamos estos espacios. Súper. Una primera pregunta que me gustaría hacerles, y como para entrar en esta conversación, es que nos puedan contar cómo comprenden ustedes las prácticas narrativas. Yo voy a usar práctica narrativa como sinónimo o indistintamente práctica o terapia narrativa. ¿Cómo lo comprenden ustedes? Uf. ¿Vas tú, Caro? Bueno, yo lo entiendo como una forma particular de abordar el trabajo que en un área que habitualmente se llama psicoterapia, que la verdad nosotros podríamos prescindir tranquilamente del psi, ¿no? Y como una forma que desafía mucho, o la mayoría de los discursos como hegemónicos que hay en el área del trabajo y en las comprensiones de salud mental, en las profesiones, sí, justamente, ¿no? Y lo entendemos como una forma de trabajo mucho más vinculada al contexto social, político en que vivimos las personas y como una forma de poder dar respuesta a las injusticias y opresiones y marginaciones que estos contextos están ejerciendo y por lo mismo produciendo un daño, ¿no?, en las personas. No sé si esa... Vale. Quizá como podría complementar la idea de esto de prescindir del psi y prescindir incluso de la palabra terapia. Cuando dijiste voy a hablar indistintamente de terapia o prácticas, es algo que nosotros también hacemos, y lo hacemos porque es práctico. Hay veces que decir prácticas narrativas simplemente puede llegar a confundir, porque terapia te lleva dentro de la imaginación a un contexto cultural, social, profesional, ¿verdad? Por lo tanto político, que es donde nosotros estamos ejerciendo un poder. O sea, este título que está avalado por el Estado, te autoriza a hacer un cierto tipo de trabajo, que David Epstein dice es un trabajo que es muy raro, porque es un trabajo que tienen los policías, los guardias de algunos de los bancos, digamos, la gente en los aeropuertos y nosotros, que es hacerle preguntas a las personas, preguntarles acerca de cosas íntimas de su vida y de su identidad. Entonces, es un trabajo que hacemos que lo entendemos como un ejercicio
del poder, de este poder. En un contexto que se llama terapia, que lo usamos de hecho, es un dispositivo cultural, social que usamos, el terapéutico. Yo hago terapia, cobro, ¿verdad?, por tener estas conversaciones de 1 hora con personas, o también he trabajado en contextos públicos donde mi rol es hacer terapia y soy pagado por eso. Entonces es un ejercicio del poder donde están negociándose relatos acerca de la identidad de las personas. Y este ejercicio del poder lo usamos de una forma descentrada. ¿Sí? O sea, al contrario de la gran mayoría de las tradiciones terapéuticas que son centradas en su saber, en sus interpretaciones acerca de la vida de la gente, nosotros lo hacemos al revés. Entendemos las prácticas narrativas como una práctica del ejercicio del poder al servicio de que aparezcan los relatos locales, los relatos y las historias locales de las personas. Algo así. Desde ahí, entendiendo que están haciendo una distinción con otras prácticas, con otras tradiciones, con otras epistemologías, diría yo. ¿Cuál dirían ustedes que es la particularidad que tienen las prácticas narrativas? ¿Qué sería como su distinción? Yo creo que una de las distinciones es justo eso que estaba hablando Ítalo ahora, que tiene que ver con la intención al menos, el mantener presente la intención y la práctica de dar cuenta de la posición de poder en que estamos, ¿no? De hacer visible eso, y de que en esa relación y en esa posición que estamos en un lugar que se nos ha asignado socialmente o que tenemos una autorización social para hacer ciertas cosas, utilizarlo lo mejor posible para que se releve la voz de las personas y sean ellas las que puedan ser autoras de su historia y en sus propios términos, ¿no? Más que imponer nuestra visión profesional acerca de lo que debiera ser su vida. Creo que eso es una de las distinciones, por lo menos para mí, fundamental. Yeah. Que es un desafío permanente, porque es re fácil caer, o sea, siento que no es algo que por lo menos yo tenga logrado. Yeah. No es algo, ¿no?, que se resuelve, podríamos decir. Exacto, sino que es algo que estamos permanentemente en tensión, porque yo también he sido criada, digamos, y desde la teta me formé en esta idea que el profesional tiene un lugar protagónico que ejercer, ¿no? Y un saber que se supone es mayor, mejor que la persona que consulta, ¿no? Entonces, eso, como... Dale. ¿Algo que te gustaría aportar ahí? A mí me gusta, sí, como que me gusta la distinción de hay muchas personas que dicen que les gusta la terapia narrativa porque la encuentran más horizontal, por ejemplo. Y por lo menos yo sé que la Caro también, pero voy a hablar por mí, siempre tenemos una conciencia de la relación desigual de poder. No queremos, o sea, nuestro trabajo no es lograr la horizontalidad. Por eso insisto, nuestro trabajo es usar la ventaja al servicio de relatos subyugados. Entonces, de que se enriquezcan esos relatos. Cuando tú nos contaste de esta invitación, nos dijiste el nombre del curso, y dentro del nombre del curso está el enriquecimiento de relatos, ¿verdad? Y esto es fundamental en las prácticas narrativas, se trata de enriquecimiento de relatos. Ahora, ¿cuáles relatos? También es como lo más relevante, que son los relatos subversivos de identidad. O sea, si una persona con mucha pena va al psiquiatra y el psiquiatra le dice tienes depresión, y empieza a narrarle a la persona por qué tiene depresión y cómo es su vida, y le empieza a interpretar su vida en torno al marco de inteligibilidad de la depresión,
está haciendo una reautoría. Está volviendo a ser autor, pero él, desde sus saberes de psiquiatra, de la vida de esta persona. Hay una historia nueva que se está construyendo de la identidad de esta persona, por eso es reautoría, y no reescritura en todo caso, pero es reautoría. Las reautorías que nos importan a nosotros son esas reautorías donde las personas van asignándole significado a su experiencia desde lo que ellas conocen y saben de la vida, en términos de lo que valoran, lo histórico de lo que valoran, etc. Los sueños, la esperanza, los compromisos, etc. Y pensando en estas dos o tres ideas fuertes así que ustedes me traen sobre las distinciones, ¿qué diferencia hace el trabajar en contextos colectivos o movilizados, como yo le estoy poniendo el énfasis, trabajar desde esta intencionalidad, propósito, ética? ¿Qué diferencia hace trabajar desde esto versus otras enfoques más tradicionales? O poniendo esto énfasis que ustedes están poniendo, así como estamos poniendo énfasis sobre este relato subyugado, el enriquecimiento de estos relatos, el descentramiento de la lógica profesional experta. Y tú, la pregunta, Carlos, es como ¿qué diferencia hace trabajar con quién Con las personas, en estos contextos movilizados? sí. ¿Con las personas que son parte, por ejemplo, de las movilizaciones? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Quieres partir tú, Ricardo? Que yo tenía una... Inicio de la voz. No estaba preparado para partir, pero... No, si quieres parte yo. Ahora me estoy preparando, entonces. Un poco las nociones generales de las prácticas narrativas también podrían estar muy asociadas a la construcción de movimiento social, como a la promoción de movimiento social. Movimiento social con M minúscula igual, ¿no? O sea, como pequeños movimientos que son movimientos sociales. Entendiendo un movimiento social siempre, o por lo menos como lo estoy hablando yo ahora, y creo que la Carol lo va a hablar parecido, es como movimiento social, como un alzar la voz frente a al poder hegemónico, en términos de... ¿sí? Entonces, estos movimientos sociales, entendidos como personas que se unen, se juntan, generan algún tipo de colectividad para poder alzar la voz y reclamar ciertas cuestiones que tienen que ver con los efectos de distintos tipos de opresiones. ¿Sí? En la terapia narrativa o en las prácticas que nosotros hacemos, aunque estemos trabajando en la consulta individual, siempre nuestra noción es colectiva y tiene que ver con el vincular a las personas, a distintas personas, y hay una serie de prácticas que responden a esto, en relación a ciertas protestas, y reclamos de derechos, si uno quiere, o de dignidad, de justicia, que ha sido secuestrada por las operaciones del poder, digamos. O sea, por nociones de identidad dominante, o que están además como insertas o amparadas en inequidades estructurales, concretas, económicas, o asignaciones estructurales de identidad como colores de piel, o sexo y sexualidad, orientación sexual y género, en niños, adultos, ¿cachai? Que es como la asignación física de quienes tienen más ventaja o no por la materialidad en la que viven o la que ocupan corporalmente, incluso. Entonces, siempre estamos vinculados a mover socialmente, a generar estos pequeños movimientos sociales. Bien, decía, en el marco de los movimientos sociales más amplios, movimientos sociales como 18 de octubre o movimientos sociales de
movimientos queer, por ejemplo, o feministas, o etcétera, no cambia mucho nuestro trabajo, realmente, sino que nos insertamos en esas protestas desde un posicionamiento, y el trabajo que hacemos donde sea que lo hagamos, ya sea a nivel individual o con grupos, no sé, grupos que están trabajando, que están la primera línea, o grupos o las personas que están, no sé, como la Caro que estuvo trabajando con grupos de primeros auxilios, etc. Parte del trabajo es como, por lo menos algo que hice yo, fue tratar de generar espacios para que las personas se vinculen con el sentido de lo que están haciendo, con el sentido de lo que les está movilizando. En el contexto en el que sabemos que cuando hay una protesta, hay respuestas también a esas protestas, respuestas de ataque a las protestas, ¿no? Las conocemos bastante bien. En Chile tuvo que ver desde sacar ojos, ¿cachai? Como disparar a la cara, hasta matar, desaparecer, torturar, pasando también por la descalificación de las formas de protesta, en una diversidad de relatos en torno a no es la forma, ¿sí? Y otros relatos como que se empiezan a meter también entre medio, ¿no? Como lo humano versus lo inhumano, que son discursos dominantes en torno a qué es ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo que uno intenta hacer ahí, por lo menos, es tener presente todo este contexto de relaciones de poder, es posicionarse y tener presente de qué se trata o de qué se está tratando la protesta, no solo a nivel general, sino que a nivel de las personas con las que uno está conversando. Y eso se particulariza mucho más. Deja de ser la protesta general del grupo gigante de personas y empieza a ser lo que nos está moviendo a cada uno, nuestros vínculos históricos, personales, íntimos, familiares o de amigos o lo que sea el grupo, que está vinculado al sentido que tiene seguir protestando y hacer visibles las operaciones del poder, etcétera, etcétera. Ahí puedo contar una o dos experiencias que yo tuve más concretas, pero algo así respondería un poquito a la pregunta más general tuya, creo. Dale. Bueno, yo no sé si para todo es necesario que respondamos Sí. los dos de tu interés, pero claro, yo pensaría en que nosotros siempre estamos entendiendo que la identidad es un logro individual y colectivo, ¿no? Primera cosa. Entonces, somos en relación con otros. Y somos en tanto esa relación que nos va construyendo, ¿no? Y nos vamos modificando también en esa relación. Y también la idea de que los problemas individuales son reflejos de problemas sociales más amplios. En general, nadie inventó su problema, ¿no? Es como, nadie es un caso único, posiblemente, sino que compartimos situaciones que nos aprobleman y entonces entendemos siempre el trabajo como un trabajo situado, ¿no? En tanto seres históricos, partes de un tiempo y de una realidad, y que vamos a estar, las personas están tratando de responder de alguna manera a esos contextos que alimentan los problemas. Y esos contextos son compartidos, ¿no? Entonces, entendemos que las personas pueden estar tratando de dar respuesta individual y colectiva a esas situaciones de opresión, de injusticia, que bueno, ahora en nuestro país son sumamente visibles, ¿no? Y cada vez más, si partió el 18 de octubre, esto del COVID lo ha hecho más explícito todavía. Entonces, ¿cómo de alguna forma podemos unirnos y aportar, diría yo, como con herramientas también que tenemos, ¿no? Herramientas que pueden colaborar en dar más voz
en ayudar a construir estos relatos que han sido subyugados, ¿no? Porque la intención del poder habitualmente lo que hace es, por una parte, individualizar, tratar de volver individuales al interior de las personas los problemas, quitarles el carácter social, ¿no? Ha sido invisible la cuestión política, ética que está. Entonces, se puede colaborar en eso, ¿no? En mantener visible y amplificar incluso, ¿no? Cómo esta cuestión que apareciera como individual es parte de una cuestión social y colectiva, comunitaria, ¿no? Y que justamente una de las tácticas del poder es tratar de aislarnos. Entonces, hacer de esto o mostrar una voz colectiva es una forma de colaborar, ¿no? Cómo enriquecer estos relatos, cómo unificar relatos, cómo conectar relatos, cómo ayudar a que circulen relatos y se puedan compartir. Ahí estaba, en que circulen eso. Y bueno, y por otro lado, también la posibilidad cuando hay como apoyo más individual de colaborar en no patologizar o cuestionar como de ese lado, que también es posible encontrar eso, la experiencia de la persona, ¿no? Los dos Sí. comparten algo que me parece muy importante, muy, muy interesante quizás de subrayar para poder hacer la pregunta que les voy a hacer ahora. Que quizás entonces, o sea, no que quizás, es que las prácticas narrativas, la terapia narrativa, no solamente está invitando a la construcción colectiva o a la movilización social, con M minúscula, como decía Ítalo, en contextos de movilización social, podríamos decir. Está siempre haciendo eso. Exacto. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces es como, no es que en un contexto de sociedad movilizada las prácticas narrativas ponen esto al servicio, sino que siempre en el ejercicio de las prácticas narrativas estamos haciendo esto. ¿Estaría bien? ¿Estarían de acuerdo con esa idea? Como que la idea siempre es colectivizar esto en términos de la respuesta, de las acciones, iniciativas, habilidades, saberes, que sea una forma de promover y realzar como las historias preferidas, ¿no? Del enriquecimiento de historia. Y eso es una cuestión constante. En mayor o menor dimensión, o sea, con más o menos gente. Pero O sea, salir de uno. Y antes de que hagáis la pregunta, que yo sé que esta es la base de la pregunta que vas a hacer, incluso uno podría dar vuelta a esto, que es que históricamente lo que los movimientos sociales han desarrollado en términos de lucha y también de discursos que aparecen de posibles relatos subyugados que empiezan a ser más visibles, más bien informan, nutren nuestro trabajo, nos nutren de saberes de la disidencia que nos permiten escuchar con una oreja mucho más subversiva, disidente, los relatos de las personas y encontrar grietas y fisuras. O sea, sería como al revés. es como que no, estar en la escucha de lo que pasa en la movilización social nos sensibiliza para poder escuchar y para poder reconocer injusticias y situaciones que la propia hegemonía, el discurso hegemónico y estados imperantes reproducen. Le hacía esa pregunta, así, teniendo claro, o sea, como uno podría ver esto en terapia individual, en terapia en colectiva, pero siempre estamos haciendo esto más allá del contexto en que esté la sociedad. Porque quiero hacerles otra pregunta más específica, dado lo que ambos cuentan. ¿Qué experiencias, por ejemplo, han tenido trabajando desde las prácticas narrativas en un contexto de movilización social como el que hemos estado en Chile desde el 18 de octubre? Ambos comentan y dejan entrever alguna experiencia. ¿Nos podrían contar un poquito de aquello? Bueno, algunas cosas hemos hecho juntas, como de trabajar con grupos o de personas, y otras cosas hemos hecho separado. Yo
he estado vinculada a una de las brigadas de salud de la zona cero, de la Plaza Dignidad, participando ahí como voluntaria. O sea, llegué a unirme a un grupo que estaba funcionando, que era un grupo creado por universitarios de la USACH, que surgió una cuestión espontánea, que empezaron a vincularse, y personas que trabajaban en el área como de salud, distinto tipo, y que ya empezaron a tener una organización como voluntariado, pero una presencia permanente, ¿no?, en la zona. Ellos partieron prácticamente a los 2 días del estallido, y que desde noviembre empezó a tener un espacio en el GAM. Ahí me uní yo. Y yo me uní, bueno, uno como quien dice, poniéndome al servicio de lo que ellos venían haciendo. Esta era una organización que tiene como ciertos criterios y prioridades en el trabajo que estaban haciendo, como por ejemplo ellos tenían definido trabajar de una manera muy cuidadosa todo el tiempo, muy respetuosa con las personas que llegaban heridas o gaseadas o como llegaran, ¿no? Porque la experiencia era que no en todos los lugares los trataban así necesariamente, ¿no? Como de que todo el tiempo haya alguien con la persona que está herida, que no le estén preguntando 20 veces cuál es tu nombre, no sé qué te pasó, sino que, y que el tratamiento mismo sea lo mejor posible, etc. Entonces ellos buscaron personas que pudieran acompañar, porque yo no tengo idea de curaciones, ¿no? Entonces, mientras alguien curaba, que hubiera como un acompañante para dar tranquilidad, con sensación de protección, ¿no? Que quizás no en todas las situaciones era necesario, pero siempre puede ser como un complemento, pero en muchas situaciones sí se hacía necesario porque llegaba gente muy asustada, por ejemplo, con mucho temor, con mucha inseguridad. Entonces, en ese contexto, bueno, yo no tenía experiencia en situaciones así, directamente, ¿no? Entonces, también aquí hay una idea que me parece importante, que es que uno está en todos los lugares, uno entero, ¿no? Yo no iba como psicóloga, ¿no? Yo iba como yo, persona, con todos los conocimientos que me ha dado la vida también. Entonces, por ejemplo, yo aparte de lo que yo he aprendido a través de las prácticas narrativas, que tengo nociones de cómo preguntar, de cómo indagar y acompañar para explorar ciertos territorios de identidad, también tengo otras nociones que me ha dado la vida de cómo acompañar, de cómo hacer cariño, ¿no? Entonces, con todo eso, yo estaba ahí, que me parece súper importante, porque creo que en muchos contextos se suele como plantear como si fuera posible, para mí me parece que es súper difícil, o que incluso es violento, la separación del ser profesional con el ser persona, con la vida personal. Y creo que además es una gran pérdida, si es que se hiciera eso, ¿no? Entonces, bueno, yo puse ahí como al servicio, digamos, todo lo que yo sé por mi vida, yo soy más o menos vieja ya, de cuidar, de acompañar, de hacer cariño, de tomar la mano, de escuchar o eso. Y en eso también el acompañamiento, si tú quieres, más específico de lo que de lo que he aprendido de la narrativa, como de poder hacer
preguntas simples, ¿no? De cómo es que lo ha hecho para estar ahí, con quiénes más está en esta lucha, qué sentido tiene para ella, ¿no? Y eso es algo que yo pude hacer de manera constante con las personas que llegaban. Digo, aparte de lo que podía hacer tomar la mano, hacer cariño en el pelo y cosas así, que creo que era súper relevante y en muchas situaciones fue solo eso, ¿no? Y también con la gente, con los chiquillos y chiquillas de la brigada, que son personas que estaban viviendo durante mucho tiempo, o sea, meses, muchos no durmiendo en sus casas, sino que durmiendo, por ejemplo, en una toma, entonces llegando muy tarde, teniendo que caminar hasta el lugar, o sea, como una situación de mucho esfuerzo, te diría yo, de mucho desgaste físico también, que era esperable que también tuviera impacto en su sensación de bienestar, ¿no? Entonces, acompañar también en los momentos en que estábamos tranquilos, por ejemplo, sentarnos en un banco y conversar también. Algunas veces fue individual y otras veces de a dos o de a tres, ¿no? También como tratando de hacer visible qué es lo que le hacía sentido de estar ahí, cómo llegaron a esto, en qué se sostenían para mantenerse, quiénes eran parte de su equipo, etc., ¿no? Preguntas que tienen que se diferencian y tienen el sentido de no poner a las personas que están viviendo por muy difícil momento, no ponerlas como en una situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Sino ponerlas en un lugar de afirmación de cuáles son los compromisos, los valores que lo comprometen estando ahí, aunque estén en Claro, una situación de como forma necesidad. de ¿Sí? responder, o sea, por una parte, de poder entender que si en algunos momentos no están bien, hay todo un contexto que alimenta ese no estar bien, ¿no? Pero de relevar todos los fundamentos, todas las bases, los cimientos que sostiene eso que están haciendo, ¿no? Que sostiene y alimenta eso que están haciendo. Eso, como algo muy intencional y de resultado de decisiones y opciones que ellos han ido tomando en la vida y que tienen una historia, que no aparecieron de la nada el 18 de octubre. Sí, como historizar, contextualizar y relevar, como tú decías, así estos cimientos, estos propósitos, estas convicciones que hacen estar ahí. Claro, que eso es súper importante porque a pesar de que sean jóvenes que desde mi punto de vista están expresando una cuestión tan decidida y tan clara por algo, no siempre ha sido hablada así, compartida como claramente esto tiene que ver con esto, con esto, con esto, que han sido valores fundamentales en mi vida, ¿no? Para muchos era como, es obvio que tenía que hacer esto, era el lugar donde no podía hacer otra cosa, pero hacer visible por qué, con qué se conectaba, de dónde venía ese interés y esas intenciones, con qué sueño, por ejemplo, tenía que ver, no estaba así a la mano eso, ¿no? Como que era algo que de alguna forma naturalizado, ¿no? Y eso te hace perder la riqueza de tu motor, de tener visible, porque eso lo puedes volver a eso, ¿no? Interesante eso. Ítalo, ¿algo que quieras comentar de tu experiencia? Me dan ganas de hablar muchísimo, porque es como, hay muchas cosas que se mezclan acá, como, quiero partir quizás diciendo algo que hemos conversado con la Caro, y que es como esta distinción que la Caro hace de agarrar la mano o de hacer un cariño, y que lo hemos conversado como, estas son prácticas que calzan con la narrativa. O sea, no es como estoy haciendo eso y le hago una pregunta acerca de los sueños, sino que sabemos que lo narrativo son prácticas, de hecho. Uno performa discurso. Entonces, una cara, un gesto o una postura
física frente al otro cuerpo está ya ejerciendo una influencia, sobre todo si es que uno está desde una posición de cierta ventaja, ¿sí? Entonces, como lo importante que es como qué discursos hay o qué relatos hay al tomar la mano, y cómo eso cabe dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Es como, ya, hiciste todo eso, que es como hacerle cariño a la persona y eso, y ahora, ¿qué trabajo vas a hacer? Es todo parte de las prácticas narrativas, porque estamos performando relatos, permanentemente en la relación con las personas, no solamente cuando se hablan. Eso es algo que me parece como súper importante, y también me parece importante no desnaturalizar, y aquí te respondo, Caro. Nosotros dos trabajamos juntos todo el día y todos los días, entonces esto, para la gente que lo escuche, va a tener que, nos va a conocer, digamos. Pero tampoco es de alguien como por la edad que tengo o por mis saberes. También hay una intención ahí, y hay no cualquier persona de tu edad o con tus saberes o en tu posición valora tomarle la mano a alguien. Yo conozco muchas personas que no lo harían, de hecho. Entonces, todo esto como cuestiones que no están de más. Y esto es súper importante porque nosotros, por ejemplo, tenemos amistades, colegas querides que están dedicándose a la narrativa, pero que han sido fuertemente formadas en el psicoanálisis, por ejemplo. Entonces, el hecho de tomar la mano o hacer un cariño podría ser algo sumamente cuestionado, de hecho, desde algunas posturas o desde las posturas del psicoanálisis freudiano y lacaniano. Entonces, por ejemplo, entonces esto cabe. Ese es un punto, uno lo podría desarrollar más, pero lo voy a dejar ahí. El otro punto, quizás comentando un poquito como el trabajo que hemos hecho la Cara y yo en conjunto, es como el rol que tenemos de acompañar a los que acompañan, de acompañar a quienes acompañan. ¿Sí? En ese sentido, la Cara y yo hicimos algunos talleres. Bueno, hicimos dos encuentros. Sí. Alcanzamos a hacer 2, teníamos planeados más, ahora lo estamos haciendo con la gente de salud. COVID. Claro, pero hicimos compañías a la gente de los diplomados. De todos los diplomados que hemos hecho, convocamos a una sesión abierta para las personas que estuvieran trabajando directamente con personas viviendo los efectos de la represión estatal. Y también hicimos un encuentro abierto a la comunidad de profesionales o personas que estuvieran trabajando con gente. Y esas se llamaron Acompañarnos en Momentos Difíciles. ¿Sí? Y parte de lo que nos importaba ahí compartir justamente era esto de poder, el concepto, Carlos, que tú bien conoces, y esto está muy bueno porque así uno no tiene que explicar todo. Confiamos en lo que tú vayas a ir desarrollando después en el curso, digamos, que es de lo ausente pero implícito, que nos parece un concepto que es tremendamente necesario cuando uno piensa en trabajo con protestas o con movimientos sociales. Y que tiene que ver con las sutilezas de la represión, como lo sutil que pueden ser las prácticas de represión estatal, y lo fácil que podemos ser cómplices de esto, de ser terapeutas guanacos en lugares de terapeutas aliados o aliades, ¿sí? Y entendemos que nuestro trabajo de alguna forma es aliarnos con el movimiento y con la protesta. Cuando estamos en nuestro rol de trabajo, estamos de aliados. Cuando estamos en la calle con pancartas, somos parte del pueblo protestando. Pero entonces, en ese sentido, toda la tradición psicoterapéutica, sobre todo, y psiquiátrica, ha desarrollado una innumerable cantidad de conceptos, que son conceptos que reprimen la expresión humana. ¿Cómo la reprimen?
colonizando los significados de esa expresión, habitualmente como significados que están vinculados a nociones descalificadoras de esa expresión. ¿Sí? O sea, patologizando una expresión de pena o de rabia, medicalizando esas expresiones o tratando de normalizarla de alguna forma. ¿Sí? Si alguien reclama mucho o grita mucho, por ejemplo, haciéndole saber que está por fuera de lo que sería lo correcto hacer. Entonces, que igual tiene un problema que tiene que tratarse. ¿Sí? Y este concepto de lo ausente pero implícito, de alguna forma, o de todas las formas, nos asiste o nos genera, nos otorga un territorio para poder responder a estas expresiones vinculándolas al sentido de la expresión. Entonces, si alguien, por ejemplo, está expresando mucha rabia o ira o mucha pena o mucho miedo o angustia, siempre lo vamos a estar entendiendo, de hecho, como una respuesta al contexto de relaciones de poder y a los efectos de los distintos tipos de opresión que la persona está viviendo. Como la Caro decía, esto de ponerle palabras a cosas que nunca le han puesto palabras, es como, por ejemplo, la angustia puede estar vinculada a que no me da lo mismo lo que estoy viviendo, porque esto que estoy viviendo transgrede esto que es valioso, y esto que es valioso para mí tiene una historia social y relacional en mi propia vida. En lugar de tratar de bajar la angustia, lo que hacemos es reconectar esa angustia con el sentido de esa expresión, revincularla con la historia de vida de las personas. Y eso es una de las cosas que estuvimos tratando de compartir o enseñar o mostrar o a la gente de los diplomados como refrescar, porque nos parece que es como base. Entonces, trabajar con profesionales para que puedan aliarse a las protestas, incluso a las mini protestas, a la sensación de angustia, de rabia o de miedo, nos parecía súper importante. Como contribuir en que los colegas y las colegas tuviéramos en eso. Esa es una de las cosas, no alargarme más. Les quiero hacer una última pregunta para ir cerrando y tampoco abusar del tiempo. Y me gustaría quizás partir preguntándote a ti, Caro. ¿Qué diferencia crees tú? Y quizás yo sé que en esto te estoy preguntando sobre tus impresiones, más que de qué sabes o qué has escuchado de las personas. ¿Qué hace en los movimientos sociales, en la propia movilización social, el que uno pueda acompañar de esta forma? El que pueda acompañar a las personas que están ahí, poniendo el cuerpo, poniendo su idea, acompañarlas de esta forma. ¿Qué efectos tendrá en los movimientos sociales poder hacer esto que no me están contando? Yo diría que es una forma posible de sostener el proceso, ¿no? Porque los movimientos sociales en general son experiencias que tienen una parte importante de frustración, de dolor, de dificultad, ¿no? Y creo que para mantenerse es necesario alimentarlo de diferentes formas, y creo que una forma posible es esta, por esto mismo que hablábamos de hacer visible, de fortalecer, de relevar, como todo el sentido, y también la vinculación, lo colectivo, ¿no? Como la reafirmación de lo colectivo, del valor de esto, de las posibilidades concretas que ofrece, ¿no? Como en lo colectivo amplía las posibilidades de logro de lo que queramos, ¿no? Porque diversifica las habilidades, diversifica los saberes, todo lo que podemos poner en común, eso potencia, ¿no? Lo que podamos hacer. Como amplía infinitamente como los recursos que podemos poner al servicio de un sueño, de una esperanza. Como un sueño colectivo, ¿cierto? Exacto.
Entonces creo que es una forma en que podemos nosotros ayudar como a mantener esto bien alimentado, fortalecido, ¿no? Y mantener visible lo que nos está moviendo, que muchas veces es algo que se pierde en el camino, ¿no? Como que en la cuestión diaria, la inercia del estar ahí, a veces, aunque uno mismo esté, se te olvida, ¿no? Como, ¿por qué llegué aquí? Entonces, mantener eso visible ayuda a seguir caminando, ¿no? Gracias. Algo así. Ítalo, ¿algo que quieras compartir así en ese sentido? ¿Qué le hace a los movimientos sociales esta forma de participar, acompañar? ¿Qué le hace a los movimientos sociales y qué nos hace a nosotros como parte de esos movimientos sociales, como en alianza también? Pensaría yo, como cuando la Caro dice esto, se me vienen, de hecho, de trabajos que hemos hecho juntos, como estas frases como gracias por la clase que hicieron o por el taller que dieron, porque nos devuelve el sentido o nos reconecta con la esperanza, por ejemplo. ¿Cómo nos damos cuenta que en un taller de 3 horas, donde nosotros sentimos a veces que es como, faltó tanto por hablar, por decir, por practicar, por preguntar, por conversar, pero las personas se reconectan con ese sentido y nos hacen reconectarnos a nosotros con ese sentido de ir en contra de esta tecnología de poder que intenta separar, ¿verdad? Individualizar las cosas y patologizar acá. También como en el Instituto de Derechos Humanos trabajé con un equipo y también con un grupo de voluntarios, también como en estas conversaciones de recobrar el sentido, inspirado por los grupos solidarios de la Vicky Reynolds, como de qué está el corazón de tu trabajo. Y cuando uno empieza a hablar de lo que está el corazón del trabajo y de dónde viene, cuál es la historia social y relacional de ese corazón, cada individuo del grupo se reconecta con su propia historia y al mismo tiempo se están conectando en una sensación común entre los grupos, pequeños grupos. Entonces, creo que es eso también, como decía la Caro, mantenernos unidos, como este póster que hizo el Álvaro Ortega de las cadenas, estamos unidos, como te tratan de individualizar, te tratan de romper, y un rol que uno hace es como, a ver, ¿por qué estábamos así tan agarrados? Esa es la pregunta, en el fondo. Muchas gracias, queridas, por su respuesta y compartirnos esta idea. No sé si quieren agregar algo antes de terminar. ¿Algún eco que les deje o resuene de esta conversación? Yo quería decir que hay muchas cosas que decir y que me quedo también curioso de tu trabajo. De que quizás nos podríamos también seguir juntando a hablar un poco más de cómo han estado respondiendo ustedes también. ¿De más? Sí, no, yo pensaba como qué puede significar estar conversando, la posibilidad de estar conversando de estas cosas con estudiantes, ¿no? Sería interesante cómo resuena en ellos, ¿no? Que posiblemente algunos han estado siendo parte de, cómo les llega, que si abre alguna posibilidad, si interpela algo, cómo nos interpelarían a nosotros. Eso sería interesante también de conocer. Sí, vamos a ver si hay la posibilidad de que ellos les manden reflexiones, resonancias o preguntas. Vamos a generar esa posibilidad. Sería genial. Muchas gracias, queridos, queridas. Entonces, nada, agradecerles mucho. Ya, pues, nos estamos viendo por ahí. Chao, chao.